Ahora sí, ahí sí estoy grabando. Listo. Profe, antes de que de pronto pues usted nos empiece a hacer algunas recomendaciones, Ujú, con Sandrita identificamos, pues básicamente ella fue la que se dio cuenta eh, que en la información que alojamos, en la información que recopilamos referente al tema de las visas de trabajo para los extranjeros, la información la tomamos de la página del Ministerio de Trabajo. Sin ujú. embargo, ella logró identificar que la cantidad de visas que hay allí registradas ya no son, digamos que ya no se utilizan, por decirlo así, sino que ella estuvo investigando. ¿En qué página fue que investigaste, Sandrita? En la Cancillería, lo que pasa es que eso salió en diciembre, Sí, que ya pasaron de 21 visas a 3 visas, solamente migrante, visitante y residente. ujú, exacto. Entonces, como nosotros teníamos unas partes del trabajo divididas, en la fuente de consulta que hizo la persona, como que no estaba actualizada esa información. Pero cuando yo leí esa partecita ya habíamos montado el trabajo, entonces queríamos aclararte que lo vamos a cambiar para que Listo, quede bien. perfecto. Sí, porque incluso de eso íbamos a charlar en esta asesoría. Entonces, les voy a De que compartir no nos la, extendamos tan contratación sí, con extranjeros. ni en tanto en contratación con extranjeros y en general en todo el trabajo. Entonces, el trabajo esta semana, más la revisión del marco legal, que sería la siguiente entrega, va a ser en empezar a depurar más esa información que tenemos ahí, porque imagínense que la entrega final son máximo 70 páginas y ya llevamos 65. Sí, entonces hicieron un muy buen rastreo bibliográfico. Ahora el tema es realmente depurar, filtrar y organizar la información que va a ser útil para este plan de fortalecimiento y el diseño de los instrumentos para recolectar la información. ¿Sí? Entonces, les voy a compartir la pantalla. De todas maneras, ya también tienen este documento en el campus. ¿Sí? Profe, qué pena vuelvo a interrumpirla. Sí, no hay ningún problema. Lo que pasa es que el miércoles pasado Ujú, nosotros como grupo de trabajo hicimos pues citamos a reunión sí, a la gerente de Servitransportes y estuvo también presente el esposo, pues digamos que él tiene pues bastante conocimiento también, creo que es gerente de otra compañía o algo así. Los citamos a una reunión y pues nos pareció como un ejercicio bastante interesante. Digamos que yo era el único que había interactuado con ellos, pero ya tuvimos en este caso la posibilidad de todo el grupo como tal interactuar con ellos, conocer más qué a fondo la bueno. empresa. ¿Y los Duramos como 2 horas hablando. pudieron grabar esa conversación? Sí, sí, profe, la logramos grabar, sí, señor. Ah, ok. Duramos como 2 horas hablando Ah, pero excelente, excelente. Y y Casi tres, pasamos casi tres. casi 3 horas, sí. Entonces, lo que logramos después de esa reunión, pues digamos que empezar a conocer más la empresa y sí, nos comprometimos a reunirnos periódicamente, pues todos los miércoles con ellos sí. para ir haciendo avances del trabajo y irles mostrando cómo avanza la investigación nuestra. Ah, genial, genial. Y me parece también un asunto muy responsable con la empresa que se está abriendo a ustedes en el manejo de información. Sí, muy chévere, muy chévere. Y además porque les complementa todo su proceso de rastreo de información. Sí, Lo importante es que vayan grabando las conversaciones para que cuando estemos en el momento del análisis de la información podamos volver a las entrevistas y analizar a la luz de la bibliografía, de toda la información que ustedes han recopilado y con las respuestas de ellos para plantear el modelo. ¿Sí? ok. Chicos, bueno, muy bien por la presentación de ustedes. Está muy bien
la descripción de la empresa, que ahora tomaron en cuenta la citación, ¿sí? Acá en el problema, nuevamente hago énfasis, podríamos resumir más el tema de Ulrich, ¿sí? Perdón, el tema de las pymes colombianas y dejarlo más relevante para darle más peso a estos dos últimos párrafos en donde propiamente hablan de Servitransportes. Podrían poner algo específico de lo que les hayan dicho los gerentes o los dueños de la empresa. ¿Sí? Acuérdense que no con nombres propios, pero sí dicen el gerente de la empresa argumenta que, o no sé si son los dueños o la dueña de la empresa, argumenta que en este momento no se cuenta con un proceso de selección y contratación válido por esto, esto y esto, y le damos más peso a estos dos párrafos. Aquí debe haber una hilación. ¿Qué quiere decir hilación? Que hasta acá ustedes hablan de las pymes colombianas e inmediatamente empiezan a hablar de Servitransportes. Entonces dicen Europa, y otros que aún se encuentran en el proceso de evaluación para ser aprobados y se convierten en una oportunidad para las pymes con potencial exportador. Y de una empiezan a hablar de la empresa actualmente no cuenta con procesos definidos. Entonces, de cara al lector no hay una coherencia entre lo que acá quisieron decir y el párrafo siguiente. Entonces, resumir más esta indagación de ustedes, terminar acá con una idea propia y comenzar este párrafo con una idea que hile o que conecte las dos ideas, porque acá argumentan la realidad de la gestión humana en las pymes y porque acá ya empiezan a hablar del problema de Servitransportes como tal. Y Servitransportes en estos párrafos argumentenlo más con la información que han dado los dueños. ¿Sí? ¿Soy clara con este tema? Sí, Entonces, señor. es tomar lo que ya está, porque no vamos a inventarnos nada nuevo, no, es tomar lo que ya está, hilarlo, resumir más esta parte de argumentación, que haya más hilación con el tema de Servitransportes y en Servitransportes argumentar más el problema con una idea propia de los dueños, ¿sí? Entonces, no me quiero detener mucho en eso para que podamos seguir avanzando. Ya ustedes para la próxima entrega lo pulen. ¿Listo? Perfecto. Entonces, lo mismo. Bueno, aquí les puse hilación. Ya ustedes me entienden que es por qué desarrollan todo ese contexto en relación con la empresa. Y acá, fuente de la organización. Ajá, que ustedes argumenten más el problema con los datos que extrajeron, perdón, de la entrevista. ¿Listo? Bueno, frente a la justificación, lo mismo, chicos. Está muy bien este último párrafo. Incluso todo lo que ustedes dicen acá de Ulrich podría ser más sintetizado y en sus palabras. ¿Sí? Referenciar un poco a Ulrich, pero que sea más en sus palabras. ¿Sí? Porque al final, con una o dos páginas de justificación va a ser suficiente. Entonces, que sea una justificación muy concreta con el sustento desde Ulrich, como ustedes lo han venido manejando, y ya toda la argumentación fuerte en estos párrafos de por qué es importante tener un proceso de selección y contratación propio de Servitransportes. Entonces, lo mismo que en el problema, resumamos, concretemos más y que sea más desarrollo de ustedes que simplemente copiar y pegar la idea del autor. ¿Listo? Bueno, frente al objetivo, un comentario pequeño. Se podría sintetizar un poco diciéndole al objetivo, diseñar un modelo de selección, entonces aquí no sería de proceso, sino simplemente un modelo de selección y contratación acorde a las características y propósitos de la empresa Servitransportes Jiménez Limitada. ¿Sí? No es necesario
redundar tanto en el objetivo. Eliminar esa palabra de proceso. Y lo mismo acá, dice, acorde a las características y respondiendo a las necesidades, en concordancia a los propósitos. Sí, ven que es como muy redundante. Eso podría resumirse en algo como diseñar el modelo de selección y contratación de Servitransportes Jiménez Limitada acorde a sus necesidades, características y propósitos organizacionales. ¿Sí? Es como darle un sentido más general al objetivo. La idea está clara, el alcance también, sin embargo es un tema de redacción y de estructura del objetivo. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Ok. Lo mismo acá, tampoco es necesario en el objetivo específico explicar tanto a través de un estudio bibliográfico en la importancia, no, podría ser rastrear información sobre las prácticas actuales en procesos en materia de selección, perdón, las prácticas actuales del negocio y la bibliografía alrededor de, y no es necesario redundar tanto el objetivo. Aquí el verbo está bien implementado, ¿sí? Pero entonces no es necesario poner a través de un estudio bibliográfico que permita entender la importancia de los procesos de selección, ¿no? Rastrear información sobre las prácticas actuales del negocio y modelos de selección y contratación en la bibliografía sí, bibliografía de gestión humana, en procesos de gestión humana. ¿Sí? Entonces aquí también resumir un poco el segundo objetivo. Aquí están compitiendo dos verbos, dice analizar, identificar, entonces sería o analizar o identificar. Acuérdense que en un objetivo solo va un verbo. Considero que el verbo que debe ir es analizar, ¿cierto? Entonces, sería más bien analizar la información recopilada a la luz de las necesidades de Servitransportes. ¿Sí? ¿Cuáles son las necesidades de Servitransportes? Por ejemplo, las características del negocio, ¿sí? Que también deben ir enunciadas en alguna parte del trabajo. Entonces, a la luz de las necesidades de Servitransportes, ¿cuáles necesidades? ¿Cierto? Entonces, que no compitan esos dos verbos, analizar. Entonces sería como analizar la información recopilada Uh-huh. a la luz de las necesidades de Servitransportes limitadas. Exacto, o con base en, o contrastada con, ¿sí? Para que el verbo dominante aquí sea analizar y no identificar, ¿sí? Eso es un tema técnico de investigación, ¿listo? Okay. Pero como estructura ya tienen claros los objetivos. Y acá, para que este diseñar no compita con diseñar, puede ser estructurar o desarrollar la propuesta del modelo de selección y contratación para Servitransportes Limitada. Y no es necesario poner de acuerdo a los tiempos en el cronograma, porque ya en el cronograma va a estar eso específico. Listo. Entonces podríamos sustituirlo por estructurar o desarrollar. Sí, desarrollar la propuesta del modelo de selección. También quitar ahí modelo de proceso. Exacto. Del modelo de... Ajá. Entonces, es cuestión de que le terminen de dar forma, pero ya el proceso lo tenemos claro. Listo, muy bien, hasta acá. No tengo observaciones frente a la necesidad de información. Hay que revisar, les tengo una propuesta, ahorita se las cuento, porque me interesa centrarnos un poquito acá en el marco teórico. ¿Sí? Listo. Cuéntenme, chicos, hasta qué punto este marco teórico obedece a un copy-paste o es parafraseo y redacción propia de ustedes. Porque no tuve la oportunidad de subirlo a Turnitin. Bueno, profe, digamos que pues
como usted lo pudo evidenciar, profe, pues conseguimos bastante información. Sí. Realmente lo que hicimos fue pues distribuirnos por temas, ¿cierto? Entonces, Ujú. digamos, Sandrita tomó la parte correspondiente a la descripción de cargos, Ujú. Natalia tomó la parte de reclutamiento, Juan tomó la parte de selección y yo tomé la parte de contratación. Ok, En la, sí, sí. en la parte de contratación, Ujú. digamos que pues traté de hacer mención del artículo y para qué servía, pero Ujú. sí, digamos que sí trataba de tomar textualmente como estaba en el código sustantivo del trabajo. ¿Por qué? Porque pues digamos que, pues, bueno, y de igual forma, cuando tomaba esos artículos, Ujú. los citaba indicando pues que eran tomados del código sustantivo del trabajo, era el artículo tal y todo Ujú. eso, ¿cierto? Porque Sí. digamos que en este tema de la contratación, pues Sí, tiene que ser como muy específico, muy ¿cierto? exacto. Y eso lo vamos a pulir más en el marco legal. Sin embargo, les hago esta pregunta porque el marco referencial, perdón, el marco teórico para lo que nos va a servir es como una especie de cancha. Una cancha de fútbol, por ejemplo, tiene unos límites, ¿cierto? Entonces, el marco teórico sería los límites en los que vamos a mover nuestro trabajo. Mm, ¿Cómo es el orden? Aquí tienen un tema, descripción de cargos, excelente. Muy bien cómo dividieron eh, el orden de los temas. Sin embargo, no es necesario copiar y Mencionar, pegar, copiar y... mencionar. ¿Cómo? No, no, iba a decir algo, que no Sí, es necesario mencionar como cada paso de lo que vamos a hacer en la descripción de cargos, porque eso fue pues exacto. Lo más como importante, lo que, por ejemplo, yo me basé en eso, en todos los pasos, porque fui mirando como en varias fuentes y en todas me iban diciendo el paso a paso de lo que se hace en la en descripción la de cargos y me descripción. pareció demasiado amplio. Claro, entonces debemos Me empezar a imagino que decir, así lo hicimos todos. exacto, aquí Entonces es está como, todo. como ir recortando todo eso, como no dejarlos por fuera, pero entonces no dejarlo tan amplio. Entonces, les voy a dar un esquema para que organicen, reorganicen toda esta información. ¿Qué es la que vamos a usar y la que nos va a servir? Porque revisaron las fuentes que son García Solarte, tuvieron en cuenta Shea Benato, tuvieron en cuenta la normatividad, ¿sí? Sin embargo, el marco teórico, ¿cómo lo vamos a hacer? Ustedes toman el tema principal, que sería descripción de cargos. ¿Qué es la descripción de cargos y cuál es el modelo? ¿Qué autores lo referencian y para qué nos va a servir para el trabajo? Eso se desarrolla en 2 párrafos. ¿Sí? ¿Qué Eh, es? profe, Por ejemplo, ¿me podría por favor repetir nuevamente Sí, qué qué es? pena, es sí, que estoy ¿qué es? tomando nota. No se preocupen. ¿Qué es la descripción de cargos? ¿Cómo apoyamos eso en un autor? ¿Qué dice el autor o cómo lo desarrolla el autor? ¿Y para qué lo vamos a usar en este trabajo? ¿Por qué vamos a traer a Chavenato en la descripción o a Rodríguez en la descripción de perfiles a este trabajo? Entonces ahí debemos dar cuenta de las dos cosas, de la teoría que nos dice qué es el autor que referenciamos y para qué nos sirve para el trabajo. Porque si no, simplemente sería una teoría impuesta, una teoría suelta. Entonces es que cada uno de esos espacios que ustedes definieron, descripción de cargos, métodos para la recolección de análisis de cargos, contratación, ¿sí? Reclutamiento y selección, mm, que son los pasos que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Hasta la contratación. Entonces, lo que verdaderamente va a ser útil para el trabajo. Profe, por ejemplo, ¿Sí? ese esquema que pusimos donde vamos de pronto nosotros a hacer esa descripción de cargos tampoco iría. Iría como un anexo, Como ¿sí? aparte, pues en, ya.
iría como un anexo. Y ya, déjenme un segundo, termino de eso con todo. Entonces, empezar a depurar a la luz de esas dos cosas. ¿Qué temas van a desarrollar? Que es descripción de perfiles, proceso de selección, perdón, de reclutamiento, selección y contratación, pero a la luz de el trabajo, no simplemente copiar y pegar la teoría por pegarla, ¿sí? Es para qué nos va a servir esto en el plan de fortalecimiento. Mm, por Digamos aquí. que, bueno, profe, no sé si podemos pasar un momentico a la parte donde está, donde arrancó o donde arrancamos con todo el tema. Sí, por ejemplo, todo esto sobraría, causales de Exacto. determinación de contrato. Exacto. Como ustedes no van a montar una política de gestión humana, que sería lo ideal, pues revisar que obviamente el proceso de selección debe ir en sintonía con los valores, la misión, la visión institucional, ¿sí? Se debe dar cuenta en los perfiles de las competencias estratégicas del negocio y las competencias específicas para los cargos. Entonces es necesario sí mirar toda la estrategia del negocio, desde su misión, visión, si hay alguna planeación estratégica de Servitransportes, y eso ajustarlo al modelo de selección que ustedes van a diseñar. Pero, por Profe, ejemplo, de como pronto me ustedes, dejas ver un momentico la parte inicial que yo creo que esa sí nos podría servir sí, sí. Entonces, de contratación. aquí les digo, como todo lo de terminación de contratos no es necesario, porque ustedes no se van a meter con ese proceso de placement en la gestión humana. Esto es otro proceso de la gestión humana, ¿sí? El tema de retiros, ¿sí? Entonces, eso sobraría, ¿sí? Ok. Listo. Ahí estaría bien, creo que la primera parte, yo creo, que es donde menciona cuándo se da un contrato de trabajo. Ajá, Es esta exacto. primera partecita, después de realizar, Ujú. digamos, ahí, por ejemplo, lo que nos decía la profe, hice como un párrafo que hiciera la hilación entre lo que Exacto. estaban haciendo mis compañeros y lo que yo iba a hacer. Excelente. Entonces, después Ajá. de realizar la descripción de cargos, reclutamiento y la selección, toda compañía debe proceder con el contrato de trabajo. Para ello debe Mm, tener claridad sobre los componentes de un contrato laboral, características de la labor que se va a realizar, etcétera. Y excelente. ahí, y ahí ya pues la descripción Ya la de, descripción como tal. de lo que es un contrato. Ujú, exacto. Entonces, es cuestión, chicos. Ah, bueno, y por acá, Y, acá, profe, una cosa, profe, otra una cosa preguntita, de qué estilo. pena. Dame un segundito, Carlos, sí. Una Sí. cosa de estilo. Se nota que aquí fraccionaron el trabajo. Entonces, hasta acá va de un color, aquí empieza otro. Es un tema de, acuérdense siempre las normas APA, el mismo Es color, algo la de misma forma. redacción. Es algo de forma, pero es algo importante. Sí, 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 entonces todo eso se los puse ahí. Ahora sí, Carlos, cuéntame. Espere, profe, porque la paloma está Se te poniendo fue ahí la atención. paloma. Sí. ¿Qué era? ¿Qué era? Estábamos hablando de la hilación, de empezar a depurar todos estos temas. Bueno, sí, sí, profe, ya me acordé. Ujú. Entonces, digamos que en esta ocasión pecamos por exceso, ¿cierto? Sí, Pero no quiero que ahora vayamos a pecar porque nos vaya a hacer falta, no. ¿sí? Ajá. Entonces, no, básicamente, pues o sea, es que yo puse ahí un poco, ¿no? De artículos, pues yo sé que la mayoría me va a sobrar, básicamente, de acuerdo a lo que entiendo y a lo que nos está manifestando, voy a dejar que es la contratación, que son los dos, tres primeros artículos que menciono allí, de Ujú. por qué nos apoyamos en esto y ya, y o sea, eso me daría, yo creo que por ahí una o exagerando dos partes. Está muy bien. ¿Estaría bien así? Y lo importante es el marco teórico y legal, que ese sería parte del legal, que es la siguiente entrega. El marco teórico y legal desde esa perspectiva.
¿Qué temas son cruciales para el plan de fortalecimiento? ¿Cómo los desarrolla la teoría y los autores que tomamos como referentes? ¿Y para qué es útil esa información en el trabajo? ¿Sí? Porque podríamos tomar de referencia, por ejemplo, a Marta Ales en el diseño del proceso de selección, ¿sí? Pero ¿por qué a Marta Ales no y a Chavenato sí? Porque, ¿sí? Entonces, es explicar esa teoría que está ahí, resumida, parafraseada, ojalá. ¿Qué significa parafrasear? No es lo mismo decir textualmente, Ana Isabel, o por ejemplo una frase mía, todos tenemos un sabio interior, entonces, y ponen Hoyos 2018, a decir, parafraseando a Ana Isabel Hoyos, o parafraseando a Ana Isabel, eh, todas las personas son capaces de desarrollar su inteligencia o desarrollar procesos haciendo caso a su intuición y haciendo caso a su sabiduría interior. No dijo lo mismo, pero está explicando en el trabajo su forma de entender y comprender ese autor o esa teoría. ¿Sí? Entonces, tener el referente textual es necesario, pero también el parafraseo de ustedes y la redacción propia de ustedes. Entonces, no es una cosa muy extensa, empiecen a depurar y como dice Carlos, no es pecar por omisión, es tener un trabajo más concreto, pero no quiere decir que al ser más concreto sea de menor calidad, antes al contrario, con un mayor nivel de análisis para lo que sigue y lo que va a ser útil en el plan de fortalecimiento. ¿Ok? Ok. Bueno, hay eh, dos aspectos importantes y es cómo van a recoger la información. ¿Sí? Está claro que va a ser a través del rastreo bibliográfico, de los modelos de selección y contratación propuestos en la teoría, que ya pues los están desarrollando de alguna manera. Sin embargo, es importante que también diseñen los instrumentos para la recolección de información en la empresa. Si va a ser la entrevista, si es una entrevista semiestructurada, entonces qué entrevistas le van a hacer a la empresa, a quiénes, ¿sí? Si van a hacer una encuesta o un focus group con los empleados para hablar, por ejemplo, quieren recoger información actual de la empresa, entonces para hablar de cómo fue su proceso de contratación, de qué tuvieron en cuenta los empleadores a la hora de hacer todo ese proceso, ¿sí? ¿Qué quieren ustedes indagar en la organización y qué instrumentos van a usar? Y para el Profe, diseño de cargos, ¿sí? en la entrevista que le comentaba que tuvimos hace 8 días, avanzamos, pues me pareció que tuvimos un avance importante Ujú. en el tema de la descripción de cargos. Pues obviamente todavía no lo hemos realizado, pero sí digamos que entramos a indagar con ellos al detalle cuáles eran los cargos que existían allí en la compañía, cuáles eran las actividades que cada persona tenía a cargo. Eso pues lo fuimos indagando. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Digamos, por ejemplo, le dijimos, Sí. bueno, hay una persona que se llama Lady. Ella Ujú. actualmente, ¿qué hace? Entonces nos empezaron a dar como todo el listado de las actividades que ella realizaba. Entonces Ujú. Lady es la persona encargada de la contabilidad, hace los pagos en el portal bancario, egresos, maneja el sistema de Office, sube la facturación, liquida la nómina, Mm, las comisiones, cobro de cartera, envía vales y actas, sí. hace la liquidación de vehículos, seguridad social, todo esto. Entonces, así hicimos ese proceso persona por persona de las que están vinculadas actualmente a Servir Transporte. Y así, digamos que ese fue el primer avance, uno de los primeros avances que hicimos en la reunión de hace 8 días, del miércoles pasado. Ok, excelente. Entonces, esa es una fuente de información y hay que dejar de alguna manera eso registrado en el trabajo como un anexo. Puede ser el esquema de las preguntas que ustedes les hicieron a ellos, ¿sí? También hay un autor que fue el primero que empezó a hablar de capital humano, se llama Gary Becker.
es de apellido McClellan, y McClellan lo que hizo fue decir, venga, no es suficiente solamente con aplicarle una prueba de personalidad a una persona o a un sujeto al momento de hacer un proceso de selección. Es necesario mirar sus destrezas y habilidades para el cargo. Y él diseñó algo que se llama una entrevista por incidentes críticos. No sé si la conocen. Entrevista por incidentes críticos. Entonces, ahí lo que hace es una entrevista muy sencilla. Yo les voy a enviar ese modelo. Es mirar experiencia, formación del individuo, responsabilidades en su actual trabajo, eventos conductuales, ¿sí? O puntos sobresalientes para tener una acción eficiente o deficiente, las necesidades respecto al trabajo y las conclusiones del entrevistado. Esta podría ser muy útil para llevarla a los trabajadores y hacer una muestra con los trabajadores para el tema de la descripción de cargos. Y luego, en el modelo que van a proponer a la organización, tener en cuenta ya esos perfiles, esos descriptivos de cargos que ustedes diseñaron con base en el análisis de la información que les dieron los dueños, con base en el análisis de esta entrevista y diseñar ya el proceso de selección, qué fases lo van a componer, una fase de reclutamiento y qué se debe hacer en ese reclutamiento, una fase de, una fase de requisición, una fase de reclutamiento, una fase de selección y otra fase de contratación, que eso sería lo que finalmente ustedes van a evidenciar en el modelo, cómo se deben hacer las 4 fases y finalmente qué debe tener cada una de ellas, cómo hacer una publicación de una vacante en servicio a transportes, a través de qué medios, si va a ser a través de páginas web, si va a ser a través de la radio, ¿sí? Cómo se van a hacer los análisis de las hojas de vida y el reclutamiento, cómo va a ser la fase de selección, si van a hacer entrevistas por competencias, si van a hacer assessment center o centros de valoración, si van a hacer entrevistas a profundidad con el jefe inmediato o directo, ¿sí? Y por último, cómo se da la contratación, ¿sí? Luego de que seleccionan el candidato, cómo se da la contratación. Ese proceso debe quedar evidenciado finalmente en el modelo que ustedes van a entregar. Entonces, creo que revísenla. Se las voy a enviar. Revisen esta entrevista a ver qué les parece, porque todavía de la entrega pasada nos hace falta tener claros cuáles van a ser los instrumentos de recolección de información. Entonces uno sería la entrevista y otro podría ser este esquema que les voy a compartir. Profe, de pronto le podríamos dar un vistazo en este momento. Sí, ya sí lo tengo acá abierto. Denme un segundo. Aquí está. Entrevista por incidentes críticos. La entrevista por incidentes críticos no es igual a una entrevista por competencias, pero son muy parecidas. ¿Por qué este comentario? Porque se hace una entrevista simplificada aún en aquellas empresas que no tengan organizado un sistema de gestión de recursos humanos por competencias, que en este caso es útil para ustedes. La entrevista por eventos conductuales o entrevista por incidentes críticos a las que se realiza de manera completa, siguiendo todos los pasos que indicaremos a continuación. Los objetos que se persiguen son los mismos, pero la profundidad de la herramienta es diferente y también lo es el tipo requerido tanto para el evaluado como para el evaluador. Entonces aquí les dan los pasos, ¿sí? Una introducción y exploración, experiencia y formación del individuo, responsabilidades de su actual trabajo, eventos conductuales que se puede observar para determinar
Sí, cuáles son las conductas que llevan a desarrollar muy bien su trabajo. Por ejemplo, un conductor, ¿cuáles son las conductas que llevan a hacer muy bien su trabajo? Ok. ¿Sí? ¿Cuáles son las conductas observables que hacen que él tenga un muy buen rendimiento en su trabajo? ¿Y cuáles serían las conductas que llevan a tener un deficiente rendimiento en su trabajo también? Registrar las necesidades respecto al trabajo y las conclusiones. Entonces aquí ya les dan el paso a paso de cómo planear una entrevista por incidentes críticos, ¿sí? El informe detallado por las competencias con ejemplos de los incidentes críticos, entonces sería acá, por ejemplo, la competencia, que una competencia que deba tener un conductor, por ejemplo, servicio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los comportamientos críticos positivos asociados al servicio? Entonces, es amable con los pasajeros, eh, llega puntual a recoger y entregar los servicios, no sé, comportamientos puntuales que les lleven a indicar el éxito de esa competencia y comportamientos críticos que puedan ser negativos. Por ejemplo, no es una persona autónoma, hay que estarlo vigilando constantemente. Por ejemplo, ¿cuál sería la antítesis de llegar puntual? Llega tarde a recoger a los clientes, no tiene una buena actitud con los pasajeros, ¿sí? Eh, entonces, eso les lleva a ustedes a determinar, con lo que ya tienen de perfil, a determinar los perfiles y con base en esos, organizar el proceso de selección, la entrevista, porque entonces ahí ustedes van a decir qué queremos observar, qué queremos identificar en los candidatos que vayan a llegar a Servitransportes. Entonces esta puede ser una buena herramienta. ¿Cómo Sí, les profe. parece? Sí, profe, yo creo que nos queda como anillo al dedo, porque en la reunión pasada, digamos que ya nos dieron vía libre para entrar a entrevistar a los trabajadores de la empresa, ¿cierto? Ah, Sin embargo, nosotros pues le pedimos a la señora Viviana que nos diera pues un tiempo prudencial, precisamente porque teníamos que estructurar una entrevista, saber qué les íbamos a preguntar a los trabajadores, y esto nos cae de perlas. ok, entonces, mejor dicho, hay trabajo por hacer. Sí, Sí. es Carlos Piñeros, Carlos, es Carlos, sí, Carlos Pineros. Pineros 1, ¿cierto? Correcto, sí. Sandra, A esa que sigue ahí. Sandra Milena No, Restrepo. esa no, la anterior. Aquí está de primeritas. Sandra Milena Sí, Restrepo Franco Sí. y Camilo. y Juan Camilo. Ah, espérenme un segundo que no veo. Camilo, ¿qué apellido es? Agudelo, no. Ya le confirmo. Agudelo Sá. Sí, Agudelo. Entonces, para ir resumiendo la asesoría de hoy, chicos, espérenme, ya les paso el documento de la entrevista. Ven, no lo encuentro. Ya, ahí está. Arriba, Ah, estaba más arribita, profe. ahí está. Y es que ahí está, y la señalo y todo acá. Ok.
Bueno, entonces para ir resumiendo, chicos, revisen la justificación y el problema nuevamente de cara a que sea más resumido, más concreto con sus palabras, pues parafraseando los autores que tomaron como referencia, sobre todo a Ulrich, y denle más peso al problema con algo, con alguna frase o algo específico que les hayan contado los dueños que refleje el problema. Es cuestión de pulir problema y justificación. Acuérdense de la hilación entre párrafos, porque pareciera que hasta aquí llevan una idea y por allá abajo empieza otra, no, que haya un sentido conector para que el lector que lo está leyendo de corrido, pues encuentre por qué un párrafo se conecta con el otro, como cuando uno lee un libro de García Márquez, por ejemplo. ¿Cierto? Bueno, revisar los objetivos de cara pues a temas de redacción, acuérdense, simplificar o generalizar más el objetivo general, diseñar el proceso de selección y contratación de servicios de transportes con base en sus necesidades y propósitos organizacionales, ¿sí? Lo mismo que en los otros objetivos. Y acuérdense que en el primero hay dos verbos que están compitiendo, en el segundo hay dos verbos que están compitiendo, entonces lo más oportuno sería dejar solamente analizar y analizar con base en o contrastando con, ¿sí? Y el tercero, pues para no competir, diseñar y diseñar, pues sería ya desarrollar o estructurar la propuesta. Listo. Ya el trabajo grueso va a ser, sin dejar de ser rigurosos y con calidad, empezar a depurar el marco teórico y organizar el marco legal, ¿sí? De cara a la siguiente entrega. Entonces, ¿qué teoría vamos a tomar o qué concepto? ¿Qué teórico lo desarrolla o qué autor? ¿Y por qué es importante para el trabajo? ¿Sí? No necesitamos mucha carreta, como se dice, sino ser muy concretos, muy precisos, y eso para qué nos va a servir para el trabajo. Con base en la entrega anterior, diseñar los métodos, las técnicas de recolección de información, la entrevista, y si va a ser la entrevista por incidentes críticos, diseñenla y la ponen como un adjunto para saber qué es el instrumento con el que ustedes están recopilando información dentro de la empresa, ¿sí? Y acuérdense de hacer el consentimiento informado. Una vez que vayan a hacerle la entrevista a un empleado, que les firme el consentimiento informado. Eso no nos lo exigen, pero por rigurosidad, por respeto a la persona a la que se van a acercar en la empresa, entonces elaboren el consentimiento informado. ¿Sí? Ese consentimiento informado, básicamente, ¿de qué consta, profe? De pronto... El consentimiento informado es cuando alguien voluntariamente accede a darnos información, ¿sí? Entonces es un parrafito, una hojita, donde dice, yo, Ana Isabel Hoyos Flores, identificada con número de cédula tal, apruebo suministrar información sobre mi actual trabajo con fines investigativos para el trabajo de plan de fortalecimiento de los estudiantes del núcleo de proyección profesional del CEIPA. También soy consciente de que en algún momento, de manera voluntaria, si así lo deseo, puedo retirarme del proceso o consultar sobre el manejo de la información, ¿sí? ¿Por qué? Porque la información no es y firma la persona. Porque la información que ustedes están recopilando no es suya, es de la organización y es una organización que está confiando en ustedes. Es como cuando uno se va a hacer una intervención médica, que el médico le dice, lea estas condiciones y si usted está de acuerdo con estas condiciones, entonces firme ese consentimiento, ¿sí? Entonces, es un tema más de seriedad a la hora de estar con los empleados. Entonces, revisar bien los instrumentos para que ya, yo creo que validemos instrumentos, terminemos de afinar estas cositas
para que a partir de la semana entrante ya empecemos todo el proceso de recolección de información, porque estamos a puertas de un mes de tener todo el trabajo listo. Entonces, para la siguiente entrega sería la revisión de todos estos puntos más el marco legal bien organizado. Profe, en el marco legal, de pronto podemos revisar que digamos, pues no sé si miramos un momentico, le damos un vistazo a la guía. Ok, espérenme, yo abro acá la guía. Ya les voy a compartir nuevamente la pantalla. ¿Claros hasta acá, chicos? Sí, Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, marco conceptual, miren, para que volvamos a revisar. El marco conceptual es un intento por caracterizar todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de investigación, lo que yo les decía, que nos va a servir para este proceso. Su claridad y estructura depende de que seleccionemos términos adecuados, lo que a su vez se relaciona con el planteamiento enfocado. Entonces no es, como les decía, tener teoría por tenerla, es seleccionar aquellos términos adecuados con base en el trabajo. Listo. El marco legal entonces lo constituye un conjunto de documentos de naturaleza legal que sirven de testimonio referencial y de soporte a la investigación, como todo ese es el tema legal de la contratación. Y acuérdense de los derechos en temas de selección, lo que yo les hablaba del derecho a la intimidad, el derecho a la dignidad y el derecho a la no discriminación. Eso también debe ir ahí reflejado. Las normas que pueden ser, las cuales pueden ser normas, leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, todo lo que encontremos ahí en temas de normatividad o temas legal se debe referenciar. Este se incluye en el proyecto a realizar si lo requiere, que en este caso sí requerimos un marco legal. Listo. Profe, pero ahí tengo una pregunta. Digamos que ahí es solo hacer mención de los artículos, no sé. Digamos que, por ejemplo, cuando yo estaba documentando el tema de, del marco teórico, pues yo ponía al pie de la letra cada uno de los artículos. ¿Es hacer eso mismo o solamente hacer mención? No sé, pongo un ejemplo. Como lo menciona el artículo 60 al 69, allí se hace mención acerca de los derechos y de los tanto del empleador como de los trabajadores. Solo mencionarlos o ponerlos allí textualmente. Si es muy extenso, si es de vital importancia todo el artículo, ustedes dicen, no, esto hay que ponerlo tal cual como nos lo dice el artículo, entonces sí. Si es muy extenso, se puede nombrar de qué se trata, qué es lo fundamental del artículo del decreto y referenciarlo. Pueden buscar acá, en Google Académico ejemplos sobre marcos legales. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estoy abriendo uno. Denme un segundito para mostrarles uno. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? ¿O siguen viendo el trabajo? Estamos viendo el plan de fortalecimiento, la guía. El plan de fortalecimiento. La guía. Ok, denme un segundito. Les muestro un ejemplo de marco legal. Sí. Mami, la abuela le hace fútbol.
Es que lo necesitan afuera. Ok, espérenme, les comparto nuevamente la pantalla para mostrarles. Miren, por ejemplo, este marco conceptual. Aquí definen un título, por ejemplo, procesos, que es eh, lo relevante de este trabajo. Dice, al revisar desde la bibliografía se encuentra que según el sistema de gestión de la calidad tal, un proceso es un conjunto, entonces lo definen, ¿sí? Otros autores afirman acerca de procesos que entonces desarrollan todo lo que significa el proceso a la luz del trabajo. Rediseño de procesos, entonces lo mismo. Se habla de rediseñar de procesos o realizar mejoras a los procesos actuales cuando se evidencia un cumplimiento. Entonces, definen qué es rediseño de procesos y citan algún autor. Miren que hay una conexión aquí en esta redacción. ¿Y cuánto se gastaron en cada subtítulo? Miren que no más de 3 párrafos. Tesorería, entonces los puntos claves en descripción de puestos de trabajo, en proceso de selección, en proceso de contratación, ¿sí? Miren aquí también cómo lo desarrollan. ¿Están observando? ¿Sí? Ok. Ahora el marco legal. Entonces miren, por ejemplo, la siguiente información fue basada en políticas consultadas en la página web de la empresa Grupo Sura 2017. Marco de proveedores, entonces, ¿qué dice la política de marco de proveedores de Sura? Y lo enmarcaron. Código de conducta de proveedores, ¿qué dice el código de conducta de proveedores? Tabulación, bueno, ya solamente ellos tenían esto. Entonces puede ser una introducción al artículo, es decir, la siguiente información fue recopilada del artículo tal, 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 y hacer mención a lo más relevante del artículo. ¿Sí? Miren que en general no es muy extenso, pero sí claro, conciso y lo necesario para el proyecto. ¿Ok? Listo. Y entonces, aparte pues, de las mejoras que ya nos mencionó, entonces tendríamos que agregar esta parte del marco legal para la próxima implementación. Marco legal y acuérdense del diseño de los instrumentos, que eso iba en la entrega pasada, en la necesidad de información y lo ponen como anexo. Si van a hacer una entrevista por incidentes críticos, el anexo de la estructura de la entrevista. Si van a hacer una descripción de cargos, entonces el anexo de la plantilla que van a usar para la descripción de cargos. Si van a hacer un focus group, entonces el anexo de las preguntas que se van a hacer en el focus group o la estructura del focus group, ¿sí? Si es necesario, pues, pero lo más importante para ustedes es conocer los incidentes críticos, si así lo van a hacer, tener un formato de descripción de cargos y la entrevista estructurada a los dueños, que eso se vea como en anexos. Cualquier tabla, gráfico que ustedes pongan, debajo debe decir si es una elaboración propia o si es tomado de algún autor o de ¿Alguna algún fuente? libro, porque vi que por ahí tienen una tablita, tienen como un diseño, como un infográfico, entonces yo les pregunto, ¿eso es suyo, propio o de quién es? También esas tablitas hay que referenciarlas. Y esos instrumentos sí los ponen abajo como anexos. ¿Listo? Sí, profe. Listo, profe. Ok. ¿Alguna otra inquietud, comentario? No sé, Sandrita, ¿tienes No, alguna otra no, duda? profe, muchas gracias. Ok, nos van muy bien. Me alegra mucho verlos tan comprometidos con este proyecto, chicos. Llevan un muy buen proceso. Lo importante es empezar a depurar más, a limitar más el trabajo de cara a lo que verdaderamente a ustedes les conviene, es útil y que sea un texto más producido por ustedes
tomando como referencia a los autores, ¿sí? Entonces, acuérdense, no es un tema de subjetividad ni de opinión, pero sí de redacción de ustedes con soporte en autores. Listo, Ok. ya vamos entendiendo ahí la dinámica del trabajo. Ok, profe. Profe, una preguntita, es que no, pues no conozco muy bien esta herramienta de Zoom, pero ¿cómo podemos hacer para acceder a este video, a esta grabación? Yo lo voy a subir a YouTube porque me queda fácil. Entonces les paso el link. Ok. Listo. Perfecto. Entonces, inmediatamente finalizo la reunión.